Saludos, amantes de lo misterioso y lo escalofriante. Bienvenidos a Sagas Siniestras, el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros de la oscuridad nos cuentan sus secretos más oscuros. Así que prepárense para adentrarse en un reino de terror, donde cada esquina puede ocultar una historia que helará sus huesos. Sin más preámbulos, apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por las historias que desafiarán incluso la valentía más firme. La pesadilla en el campamento Blackwood. Había algo inquietante en el aire aquella noche en el campamento Blackwood. Los niños, emocionados por su primera experiencia en un campamento de verano, no tenían idea de lo que les esperaba. El campamento se encontraba en medio de un denso bosque, alejado de la civilización. Las cabañas de madera estaban dispersas entre los árboles altos y frondosos. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y el viento soplaba de manera inusualmente fría para una noche de verano. Los monitores del campamento trataron de mantener un ambiente alegre, pero sus miradas preocupadas no pasaron desapercibidas. La noche cayó y, mientras todos dormían en sus cabañas, extraños ruidos comenzaron a llenar el aire. Los árboles crujían y susurraban como si ocultaran secretos oscuros. Uno de los niños, Tommy, se despertó sobresaltado por un escalofrío que le recorrió la espalda. Sintió una presencia en su cabaña. Miró a su alrededor con los ojos entrecerrados y vio una figura oscura y difusa en la esquina de la habitación. Gritó, y el resto de los niños y monitores corrieron hacia su cabaña. La figura desapareció justo cuando los demás llegaron. Tommy temblaba de miedo mientras les explicaba lo que había visto. Los monitores intentaron calmar a los niños, asegurándoles que todo estaba bien. Pero algo en la atmósfera no se sentía bien. Decidieron hacer una búsqueda en el campamento para asegurarse de que no había intrusos. Mientras exploraban el bosque oscuro, las linternas revelaron extrañas inscripciones en los árboles. Eran símbolos antiguos y siniestros que ninguno de ellos reconoció. El miedo comenzó a apoderarse de todos. La noche avanzó y los ruidos se hicieron más intensos. En el centro del campamento, encontraron una fogata encendida, pero nadie recordaba haberla prendido. Alrededor de la fogata, encontraron muñecos de trapo ensangrentados y cuchillos afilados clavados en el suelo. Era como si alguien hubiera estado realizando un ritual macabro. Entonces, los niños comenzaron a desaparecer uno por uno. Los monitores buscaron frenéticamente en el campamento, pero no había señales de ellos. Solo quedaban unos pocos asustados y confundidos. A medida que avanzaba la noche, una densa niebla cubrió el campamento. La niebla era tan espesa que apenas podían ver a unos pocos metros de distancia. Los árboles parecían retorcerse y moverse, como si estuvieran vivos. Los niños y monitores se perdieron en la niebla, y los gritos de terror se desvanecieron en la distancia. Cuando finalmente la niebla se disipó, el campamento Blackwood estaba en silencio y desierto. Nadie nunca supo lo que sucedió realmente esa noche. Los padres de los niños desaparecidos nunca volvieron a ver a sus hijos, y el campamento quedó abandonado y maldito. La leyenda de esa noche se convirtió en una historia de terror que se transmitió de generación en generación en la pequeña ciudad cercana. Los residentes evitaban el bosque y el campamento como si estuvieran bajo el hechizo de una maldición eterna. Y así, el campamento Blackwood se convirtió en un lugar olvidado, un recordatorio de una pesadilla que nunca se resolvió, y el bosque oscuro continuó susurrando sus secretos a aquellos lo suficientemente valientes para aventurarse cerca de sus confines, advirtiéndoles de la maldición que yace en lo profundo de su interior. Los años pasaron, pero la historia del campamento Blackwood nunca se desvaneció. Las leyendas crecieron y se retorcieron con el tiempo, alimentando el miedo y la curiosidad de las generaciones futuras. Y así, en una noche de verano, un grupo de jóvenes decidió desafiar la maldición del campamento Blackwood. El líder del grupo, Alex,
Había oído hablar de la historia de su abuelo y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los oscuros rumores. Reunió a sus amigos, Sarah, Mark y Lisa, y juntos emprendieron el viaje hacia el bosque embrujado. El campamento había caído en un estado de ruina después de tantos años de abandono. Las cabañas de madera estaban cubiertas de hiedra y las inscripciones siniestras en los árboles aún eran visibles. La niebla comenzó a arrastrarse desde el bosque, como si el propio bosque estuviera vivo y respirando. Mientras exploraban las cabañas abandonadas, encontraron viejas fotografías y diarios de los niños desaparecidos. Las páginas estaban llenas de relatos inquietantes sobre voces susurrantes en la noche y sombras acechando entre los árboles. Los registros se detenían abruptamente en la fecha de la desaparición de los niños. Decidieron pasar la noche en el campamento, encendiendo una fogata en el mismo lugar donde se habían realizado los rituales macabros hace tantos años. Mientras se sentaban alrededor del fuego, comenzaron a escuchar los mismos ruidos que habían aterrorizado a los niños en esa fatídica noche. Las ramas crujían y las hojas se agitaban, pero no podían ver nada en la oscuridad. Los muñecos de trapo ensangrentados aparecieron de la nada, colocados en círculo alrededor de la fogata. Los amigos comenzaron a sentir una presencia acechando en las sombras, algo que no se atrevían a mirar directamente. Sarah fue la primera en hablar. Deberíamos haber escuchado las advertencias, susurró, con voz temblorosa. Pero antes de que pudieran reaccionar, las sombras se cerraron sobre ellos, y la niebla espesa los envolvió por completo. El tiempo pareció perder todo sentido mientras estaban atrapados en la niebla. Los amigos intentaron desesperadamente mantenerse juntos, pero las manos frías y retorcidas parecían arrastrarlos en diferentes direcciones. Voces susurrantes llenaron el aire, susurros que hablaban de antiguos rituales y la maldición del campamento Blackwood. Finalmente, la niebla se disipó, y los amigos se encontraron de nuevo en el centro del campamento. Pero el campamento había cambiado. Las cabañas de madera habían desaparecido, reemplazadas por árboles retorcidos y oscuros que se alzaban hacia el cielo. Sarah, Mark, Lisa y Alex se dieron cuenta de que no estaban solos. Las sombras se movían a su alrededor, acechando en la oscuridad. Los muñecos de trapo ensangrentados se alzaron en el suelo, sus ojos vacíos mirándolos con malicia. Una voz susurrante habló desde las sombras, una voz que les hablaba en antiguos dialectos desconocidos. Intentaron huir, pero las sombras los atraparon, arrastrándolos hacia los árboles retorcidos que se cerraban sobre ellos como garras de pesadilla. La última imagen que vieron fue la de los muñecos de trapo riéndose en silencio mientras eran arrastrados hacia la oscuridad del campamento Blackwood, un lugar donde los horrores eternos aguardaban a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos para desafiar su maldición. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse al campamento Blackwood. La leyenda de los amigos desaparecidos se sumó a las historias espeluznantes que circulaban sobre el lugar, y el bosque oscuro continuó susurrando sus secretos a aquellos lo suficientemente valientes para aventurarse cerca de sus confines, advirtiéndoles de la maldición que yace en lo profundo de su interior. Si les gustó la historia, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima historia de Sagas Siniestras. Buenas noches.